Bienvenidos a su podcast Ejecutando el Juicio. El día de hoy nos acompaña el juez en materia de adolescentes, Cristóbal Urrutia. Déjenme decirles que tengo el placer de conocerlo hace poco, pero es una persona con muchos valores y una persona muy profesional en lo que hace. Maestro, bienvenido. Gracias, amigo. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy contento de estar aquí con ustedes. Bueno, maestro, el día de hoy vamos a hablar de la serie Adolescencia. Es una serie relativamente nueva en México y vamos a ver una visión holística de los adolescentes en conflicto con la ley. El maestro nos va a hacer el honor, nos va a compartir sus experiencias y sus conocimientos para ver cuando un adolescente entra en conflicto con una ley, qué es lo que influye, qué es lo que pasa alrededor de él, tanto de su familia como de su sociedad. Por eso no sé si quisiera usted compartirle un poquito a nuestros espectadores a qué se dedica, un poquito de su trayectoria, para que lo conozcan. Muy bien, pues gracias. Bueno, antes de entrar entonces al tema, voy a dar una breve reseña de mi trayectoria, tanto laboral como académica. Actualmente me desempeño como juez del sistema procesal penal acusatorio en materia de justicia para adolescentes, con funciones de control, de enjuiciamiento y de ejecución. Entonces, pues tengo la oportunidad de ver desde que me ponen a disposición al adolescente en la audiencia inicial para controlar su detención hasta la etapa de ejecución. Y eso me ha dado la oportunidad de tener una visión mucho más amplia acerca del sistema. Pero antes de esta posición en la que me encuentro como juez del sistema acusatorio, antes también, comencé más bien en el sistema de justicia juvenil hace más de 16 años, desde 2008. He de decir que en el tribunal, en el Poder Judicial de la Ciudad de México ya llevo casi 30 años desempeñándome, bueno, desde mis inicios como en el área administrativa, y así fui escalando. Estuve en una sala penal también, en la sala penal, en lo que hoy es la segunda y la cuarta sala penal. La magistrada con la que yo colaboré me dio la oportunidad de sustituirla en algunas licencias como magistrado por Ministerio de Ley en diversas ocasiones, lo que también pues, me dio la oportunidad de experimentar lo que se siente no firmar una resolución de apelación. Y bueno, básicamente pues también ella me apoyó, me impulsó, me forzó a que me hiciera mis exámenes para hacerme juez. Y en ese tiempo pues salió concursar para ser juez de adolescentes. Tomé un diplomado en ese entonces, y bueno, no me quedé en la primera ronda, pero nos esforzamos y en la segunda ronda pues ya quedé como juez de adolescentes. Y habíamos varios jueces. Unos se fueron, digamos, directamente a la justicia oral, que ya desde 2008 la justicia juvenil en México ya la había tomado, o sea, somos pioneros en ese sentido. Otros se fueron a la justicia, digamos, escrita, todavía tradicional, para lo que se llamaba delitos graves. Y yo, juntamente con sus compañeros y compañeras, me quedé en la justicia de transición. ¿Esto qué significa? Pues que tuvimos la oportunidad de conocer procesos que había dejado el extinto Consejo de Menores, desde la etapa inicial, y también en preinstrucción, en instrucción y en ejecución también, ¿no? Entonces pasé apliqué la ley de tratamiento para menores infractores, diversas legislaciones federales. Después ya me transité al sistema escrito de justicia juvenil y posteriormente en 2016 a la justicia oral. Entonces esa es más o menos mi trayectoria a grandes rasgos, porque son 30 años, ¿verdad? Para resumir ahorita. Pero en el área académica, bueno, pues mi formación es de licenciado en Derecho. Tengo diversos posgrados. Inicialmente mis posgrados pues tienen que ver con el derecho penal, tengo otro en derecho procesal constitucional, tengo un doctorado en derecho constitucional. Pero pero el propio sistema, y esto es algo muy bonito, el propio sistema tiene su vida. El sistema de justicia juvenil tiene su esencia y tiene sus requerimientos y tiene sus exigencias. Y llegó un punto que yo me di cuenta que esos estudios y posgrados en derecho, que claro, muy valiosos y que me dieron la formación necesaria para la tutela de los derechos de los adolescentes, también de las víctimas,
para, para entender cómo funciona desde el punto de vista legal el sistema, me di cuenta que no me daba las herramientas para un conocimiento, para el conocimiento del ser del adolescente. Y en el tribunal yo recuerdo que nos dieron, por parte de la Escuela del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, nos dieron un curso que se llamaba la conducta biológica de la persona, ¿no? La conducta biológica. Dije, pues, ¿qué será eso? Y ahí conocí las neurociencias, ¿no? Ahí conocí las neurociencias, y la neurociencia se dedica al estudio de la base biológica del comportamiento humano. Y de ahí, pues bueno, una cosa me fue llevando a otra. Tengo estudios también en ciencias cognitivas. La neurociencia entra dentro de esas ciencias, pero hay otras ciencias cognitivas más, dentro de ellas incluso la inteligencia artificial, ¿no? La epistemología, la psicología, la antropología. Y de ahí, pues, he incursionado. Siempre me ha gustado la filosofía desde muy chico. Me encanta la filosofía de la ciencia, me encanta también aprender. Descubrí en toda esta formación que necesitaba una formación en ciencia, ¿no? Entonces no me considero evidentemente que yo sea un científico, ni tengo una formación propiamente científica, pero sí que he buscado una formación, formar mi mente desde la perspectiva científica, y eso ha sido muy beneficioso para mí, porque ha contribuido también a mi mente legal. Ok, maestro. Pues es muy amplia su experiencia. Son 30 años. 30 años. 30 años. Bueno, ya para entrar en materia, maestro, ¿cómo se puede definir un adolescente en conflicto con la ley? Bueno, lo que es la adolescencia debemos de, yo lo veo como un concepto interdefinible. ¿Por qué la adolescencia es un concepto interdefinible? Porque la adolescencia es un proceso complejo de la vida. Si nosotros nos referimos a lo que dice, por ejemplo, la Organización Americana, nos establece que la adolescencia comienza aproximadamente a los 10 años y termina por ahí de los 21 años, de los 19 años, ¿no? Pero eso es algo muy, muy formal, ¿no? Porque no existe un prototipo de ser humano, ni de persona, ni mucho menos de adolescencia. Entonces, para poder entender la adolescencia, necesitamos a las ciencias que se dedican a estudiar esta etapa compleja de la vida. Y ahí, pues, entra la sociología, la antropología, entra la historia, entra la psicología, la biología, la neurociencia y muchas ramas científicas más. Entonces, para poder tener una comprensión mayor de la adolescencia, pues necesitamos esos conocimientos, y por eso se dice que la adolescencia es un concepto interdefinible. ¿Por qué? Porque es definido por muchas ramas de la ciencia. Pero para los efectos, yo podría decir que el proceso de la adolescencia es un proceso de cambio constante a nivel cerebral, en donde hay procesos críticos de muerte de nacimiento de neuronas de manera desmedida, porque las neuronas son lo que soporta todo lo que somos, nuestros aprendizajes, el conocimiento, la motricidad, el ver, el escuchar, el oír, todo tiene que ver con las neuronas que están en nuestro cerebro. Bueno, pues cuando somos adolescentes tenemos un proceso de sinaptogénesis, es decir, de nacimiento de neuronas, pero también de poda neuronal. Y esto porque a eso se le llama que hay un recableado de nuestras redes neuronales, porque las neuronas son lo que soporta el aprendizaje. Y como no hay mucho espacio en el cerebro, ¿verdad? Entonces, las neuronas que no se utilizaron, pues tienen que ceder a las que, digamos, estamos utilizando, ¿no? O soportan algún tipo de conocimiento. Bueno, pero eso nada más desde el punto de vista muy superficial que estoy hablando de la neurociencia, pero también tenemos una esfera mental en donde cuando somos adolescentes vamos desarrollando la personalidad. Y algo muy importante es que cuando uno toma conciencia que puede disponer de uno mismo, de su cuerpo, de ciertas habilidades, de sus pensamientos, y que tenemos una personalidad, pues ya somos personas de alguna manera formadas, porque nos dieron un nombre, nos impusieron una lengua, un idioma, nos llevaron a vivir a cierta casa, a cierta colonia, a ciertas costumbres.
Entonces ya esa personalidad, cuando nosotros la tomamos o tratamos de modelarla, ya no partimos de cero, ya somos una persona pues más o menos formada, ¿no? Entonces, el proceso de la adolescencia es un proceso muy bonito porque es un proceso de muchas primeras veces, ¿no? De mucho descubrimiento, el autodescubrimiento, el que uno como persona adolescente pueda empezar a tomar control de su personalidad, de sus pensamientos, de decir, esto no lo quiero hacer, yo quiero probar esto, yo quiero intentar esto, ¿no? Entonces, se desarrolla también el autoconcepto, lo que yo pienso de mí mismo, y para poder yo desarrollar mi autoconcepto, mis papás no me sirven, mi familia no me sirve, tengo que salir de mi casa, tengo que ir más allá de los muros, de los límites familiares, de los controles familiares, de los estándares familiares, y asociarme con otros adolescentes para saber, claro, esto es un proceso inconsciente cuando somos adolescentes porque nadie cuando es adolescente se pregunta qué es ser un adolescente, simplemente estamos siendo adolescentes. Yo en alguna ocasión le pregunté a mis hijos, a razón precisamente de aprender neurociencias, y bueno, me dijeron, no, o sea, no, se enojaron conmigo cuando les pregunté qué era ser adolescente, ¿no? Y me decían que los tomaba de conejillos de indias. Pero esta formación de la personalidad es un proceso emergente del ser humano, así como la conciencia, así como el pensamiento, así como las emociones, es algo que está en nosotros, está en nuestro cuerpo, está en nuestro cerebro, pero que necesita moldearse, ¿no? Conforme vamos viviendo en sociedad. Entonces, cuando pasa la persona de la infancia, que se encuentra en un contexto más familiar, a la adolescencia, que va a buscar a otros para poder encontrarse a sí mismo, es muy bonito esta parte del autoconcepto, del desarrollo de la personalidad, y es algo que deberíamos de cuidar mucho. Pero también el medio ambiente entonces se vuelve muy determinante en la conformación de esa adolescencia, o más bien de esas adolescencias, porque no podríamos hablar teóricamente ni prácticamente de una adolescencia. Cada uno tiene su propia experiencia de adolescencia. No hay una adolescencia que sea igual, ¿no? En términos de experiencia personal, de experiencia subjetiva de la realidad. Entonces, el medio ambiente también forma parte del proceso de formación de esa personalidad, de esa persona adolescente. Y bueno, si el medio ambiente es nocivo, bueno, pues obviamente va a generar estadios de vulnerabilidad en esa adolescencia, en tanto que si los sistemas son más equilibrados, ¿no? Hay más controles parentales, las amistades no son nocivas, no hay consumo de sustancias, pues ese adolescente tiene mayores oportunidades para desarrollarse de mejor manera hasta llegar a la etapa adulta. Entonces, para resumir, la adolescencia es un proceso complejo de la vida, y así deberá de ser tomado entonces en el sistema de justicia juvenil, y la adolescencia debe de verse entonces en términos de procesos biopsicosociales y no solamente en términos de conductas delictivas. Muy bien, maestro, aquí en México existe la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y esa ley es aplicable a adolescentes que están divididos en 3 grupos etarios, ¿no? Que es de 12 prácticamente a los 17 años, ya para no especificar cada grupo etario. Entonces, la pregunta, por lo que usted ahorita nos ha comentado, existen factores internos y factores externos, ¿no? Por ejemplo, unos internos puede ser, a lo mejor como usted comentaba, pues desde el nacimiento, que a lo mejor pues se mueran muchas neuronas, por ejemplo. En el factor externo, tal vez podría ser a lo mejor lo que ahorita está mucho en moda, que están prohibiendo los corridos, ¿no? Y a lo mejor esos adolescentes, a través de estar escuchando esos corridos, empiezan a idealizar o pensar que son como superhéroes aquellas personas que se dedican a estas actividades ilícitas. Entonces la pregunta más concreta, y si gusta ya nos empezamos a meter en esta serie de adolescencia, por ejemplo, en esta serie, ¿cómo usted nos podría explicar los factores internos y externos que llevó a este adolescente a cometer ese hecho que la ley señala como delito? Bueno, esta pregunta es muy interesante y compleja a la vez. Bueno, la serie no nos ofrece una respuesta, nos da muchas cosas en qué pensar, ¿no? En qué pudo haber provocado ese comportamiento delictivo del adolescente protagonista.
Creo que es importante, como ya lo mencionabas, partir de la legislación. Y la pregunta para nuestro amigo sería, ¿es importante que en el sistema de justicia juvenil se entienda, se comprenda por qué una persona adolescente comete una conducta delictiva? La respuesta es definitivamente sí. Y esto lo digo porque en el artículo 23, párrafo tercero de la ley que comentabas, establece que como parte del principio de especialización, los operadores del sistema, que a mí no me gusta decirle operadores, pero bueno, sí, lo establece la ley, deben de comprender las razones, las circunstancias, las condiciones, las cuestiones. Podemos usar muchos tipos de sinónimos para poder entender mucho más la exigencia legal del por qué un adolescente, hombre o mujer, comete una conducta delictiva, en el caso de que la haya cometido, porque tampoco todos los adolescentes que entran al sistema cometieron conductas delictivas. Sin embargo, la ley nacional se ocupa de algo muy importante, que todo adolescente que entra al sistema tenga una experiencia de legalidad, tanto el que haya cometido como el que no lo haya cometido. Y creo que es algo muy, muy importante, porque la experiencia de legalidad debe ser algo que debe normar la actividad de las partes técnicas de la defensa, el Ministerio Público, el abogado de la víctima y del propio juzgador, porque esto tiene que ver evidentemente también con la presunción de inocencia, ¿no? El trato digno al adolescente, no tratarlo como inmediatamente digamos, como un delincuente, no tratarlo como un criminal, sino tratarlo como lo que comentaba hace un momento, como una persona adolescente que está en formación, que está en evolución de su carácter, de su temperamento, de su personalidad, que no tiene la experiencia suficiente para tomar las decisiones adecuadas, que su cerebro todavía tampoco ha madurado adecuadamente para poder tomar decisiones asertivas, tener buenos juicios, que como también lo comentaba, en la etapa de la adolescencia también es el proceso de la vida de las primeras veces. Cuando somos adolescentes siempre estamos experimentando nuestro mundo, ¿no? Entonces, esa experiencia de legalidad debemos de tenerla en cuenta quienes intervenimos en el sistema, porque el trato es de lo más relevante. Si un adolescente no cometió la conducta, bueno, pues entonces tratémoslos. Si un adolescente no cometió la conducta, él debe de saber que cuenta con todo, digamos, el marco normativo nacional e internacional, protector de sus derechos, que cuenta con un debido proceso, con una defensa adecuada, con todos sus derechos garantizados para defenderse de la imputación o de la acusación, hasta el momento de llegar al juicio. Darle el auxilio judicial, todo lo que necesita para presentar las pruebas y que sean desahogadas, interponer los recursos legales en contra de las decisiones de los jueces, ¿no? Y así. Pero cuando un adolescente entiende que el comportamiento que lleva a cabo es una conducta delictiva y además estando debidamente asistido de un defensor, de una defensora con conocimiento en el sistema, reconoce voluntariamente que cometió la conducta delictiva, entonces ahí ya no vamos a ir al juicio. Ahí ya vamos a buscar una salida alterna, una forma diferenciada del juicio para poder resolver el conflicto. Y ahí es la esencia del sistema de justicia juvenil es eminentemente restaurativa, es educativo, pedagógico, y es ahí, incluso me atrevo a decir que creo que está mal comprendido el sistema de justicia juvenil como un sistema modalizado, porque cuando hablamos de un sistema modalizado seguimos tomando como referencia el sistema de adultos, la visión sigue siendo adultocéntrica. Debería haber una inversión de la perspectiva. El sistema de justicia juvenil debería de ser el que normara el sistema de justicia de adultos, porque en el sistema de justicia de adultos no importa el por qué el sujeto cometió la conducta delictiva. Y como no importa y como no se visibilizan las circunstancias, pues no se visibiliza al sujeto a la persona justiciable. Entonces, lejos de que las sanciones en adultos, las penas en adultos sean restaurativas, pues son punitivas, son para castigo. Y entonces el sistema de justicia juvenil debe de cuidar esta esencia del sistema, que es restaurativo, que es pedagógico, y bueno, y entonces aterrizando en la serie de adolescencia, no sé si ya todos tuvieron la oportunidad de verla o no, pero
Miren, esta serie no versa sobre la responsabilidad del adolescente, como otras series que han salido antes. De hecho, este no es el tema, ¿no?, de la serie. Uno lo descubre desde el primer capítulo, ¿no?, acerca de la responsabilidad del adolescente. Entonces, no creo que estoy spoileando nada, ¿no? El tema se centra, como decías, en saber las razones o las circunstancias por las que cometió la conducta delictiva. La serie está diseñada de tal manera que de repente pone el foco en la familia y de repente pone el foco en el grupo de padres y de repente pone el foco en las redes sociales y también pone el foco en la víctima, en la adolescente víctima. Va a depender de las creencias del espectador a dónde se va a cargar la responsabilidad o las circunstancias o el origen de la conducta delictiva del adolescente. Por supuesto que también el adolescente se sitúa, ¿no?, en el centro digamos que de la plena responsabilidad, porque se muestra un tipo de personalidad adolescente. Y uno podría pensar que todos los adolescentes se comportan como el actor principal que representa, ¿no?, en este caso al adolescente. Pero esto no es así, porque no todos los adolescentes se comportan como él, ¿no?, como el actor principal o como el personaje principal. Incluso, les voy a poner un ejemplo. Para quienes tenemos hijos, y tenemos más de un hijo, tenemos 2, 3 hijos, no sé si se han preguntado por qué los hijos nos salen diferentes y los educamos de la misma manera. Lo que sucede es que nunca somos la misma persona, padre o madre, al momento de educar a cada uno de nuestros hijos. No es lo mismo cuando educamos al primer hijo y se tenían 15 años de edad, 16 años de edad, era uno muy joven, que cuando ya tienes 20, que cuando ya tuviste 25, o tu último hijo lo tuviste cuando ya tenías 30 años. Esos papás y esas mamás no eran las mismas personas. Uno puede verse al espejo de un día a otro, vas a decir, casi no he cambiado. Pero ¿qué sucede cuando vemos una fotografía de hace 10 años? Nos sorprendemos de que sí hemos cambiado. Bueno, si hemos cambiado en lo físico, y esos cambios a veces son imperceptibles en lo cotidiano, pues también lo mismo sucede en el plano mental y en el plano cerebral. Las personas vamos cambiando. No tenemos siempre los mismos gustos, los mismos intereses, digamos, no tomamos siempre las mismas decisiones, no tomamos siempre las mismas decisiones bajo las mismas situaciones. A veces podemos estar, no sé, mucho más, en ocasiones podemos ser mucho más prudentes ante ciertas circunstancias de la vida, y a veces con cualquier cosa que nos hagan explotamos y hasta nos podemos sorprender, pero es que ¿cómo hice yo esto, no? Bueno, si los padres no siempre son los mismos, pues esta es la razón porque también los adolescentes, los hijos que tenemos en casa no son los mismos. Nuestros hijos no tuvieron a los mismos padres. Y refiriéndome, por supuesto, a los padres biológicos, ¿no? Cada hijo va a tener entonces también sus propias amistades, no siempre todos van a la misma escuela, y las incidencias de la vida son tan infinitas con las que uno puede, ¿no?, interactuar. Las situaciones de vida son tan infinitas que a veces no pensamos o no nos damos cuenta que una incidencia que pareciera ser minúscula, ¿no?, casi imperceptible, es lo que genera un gran cambio en la personalidad del adolescente. Entonces, en este caso, uno puede ver qué tipo de personalidad es el adolescente. Pero vuelvo al punto, si únicamente intentamos apreciar estas diversas circunstancias que llevaban a la conducta delictiva desde el sentido común, desde la experiencia, desde el prejuicio, desde la desconfianza, desde el miedo,
por los conocimientos que tengo, creo que esa percepción o esa conclusión del caso que cada uno dé puede correr el riesgo de no ser la mejor apreciación, ¿no? De ser errónea. Y por eso es importante que los que operamos el sistema de justicia juvenil tengamos una formación interdisciplinar, una visión mucho más allá de lo legal, para no calificar el comportamiento del adolescente en términos de bien o mal, de bueno o malo, ¿no? De lo cometiste o no lo cometiste, sino por qué lo cometiste, ¿no? Entonces creo que eso es lo relevante de esta serie, ¿no? Que deja en suspenso, porque, bueno, al menos eso es lo que a mí me pasó, porque a fin de cuentas no llega el momento en el último capítulo que el asunto llegue al juicio y que esté, bueno, no sé si se ha jurado en el caso de allá de justicia juvenil en Inglaterra, ¿no? En el Reino Unido, pero esa parte legal no se ve. No se ve lo que resuelve el juez, que el tribunal sería muy importante el tipo de medida que le puso. Si hay oportunidad ahorita de comentar algunos casos que dices, bueno, ¿esto cómo se resuelve? ¿No? Pero esa básicamente, ¿no? Para empezar el análisis de la serie pone sobre la mesa qué pudo haber motivado que el personaje principal llevara a cabo la comisión de esta conducta. Sí, bueno, ahora tocando el último tema, porque no deja entredicho, digamos, si es o sea, su papá lo influenció porque su papá tiene un arranque de ira, pero después se dice que no, que es nada más porque está por la crisis que está viviendo, por el bullying que le hizo la víctima, por redes sociales, sus amigos de la escuela, que le aporta el arma, el instrumento del delito, ¿no? Que al final de cuentas... Perdón que te interrumpa, sí. O la víctima que en unas publicaciones que había subido el personaje principal, le pone unos símbolos, uh-huh, ¿no? Unos corazoncitos que en el lenguaje adolescente significaban algo que cuando un adulto lo ve, no, dice, es un corazoncito de amor o de cariño o de amistad. Es decir, pareciera ser que también en un momento dado la responsable es la propia víctima, ¿no? O sea, podría ser que alguien se vaya sobre esa línea, ¿no? Que no es así, pero bueno, creo que también aquí, o sea, porque la serie también pone el foco en la propia víctima como aparente causante del comportamiento adolescente, ¿no? O también se maneja la teoría de que el papá no le presta como la atención, como que se siente... ¿Cómo le puedo decir? Que no lo voltea a ver en los partidos, o sea, como que ignorado. Claro, un tipo de abandono emocional de parte del padre y también un tipo de decepción, porque el padre de repente se da cuenta que su hijo no era bueno para el fútbol y él se sentía un poco incómodo con las manifestaciones que le hacían los otros papás, ¿no? Y eso es bien interesante de cómo nosotros vamos formando en nuestros hijos su narrativa personal, como yo, por ejemplo, en alguna ocasión... me recordó, por ejemplo, a mi hijo que siempre le ha encantado el fútbol y el básquetbol, pero pues tengo dos piernas izquierdas, como se dice. Yo no soy bueno para los deportes de pelota, pero yo practiqué muchos años el remo, ¿no? Allá en Xochimilco, en Cuemanco, porque mis papás eran mi papá era de Xochimilco, allá vivimos muchos años. Yo iba a Cuemanco y practiqué antes el canotaje, pero mi deporte fue el remo. Y fui campeón nacional y tuve la oportunidad de viajar al extranjero y competir y enfrentar a grandes rivales. Y entonces a partir de esa experiencia le dije, hijo, es que pues tú tienes que buscar en lo que tú eres bueno. A mí, por ejemplo, me encanta la música, me encanta cantar. Pero por más que yo tome clases de música y afine la voz, jamás tendré una voz que triunfe en el medio musical. Entonces mi hijo entendió esto, yo se lo dije en un momento dado, porque él se frustraba de que no podía dominar la bola, ¿no? O que luego a veces no lo tomaban en cuenta, aunque él echaba muchas ganas, pero yo le ayudé a situarlo conforme a su edad y con las palabras que él necesitaba escuchar, su realidad. Y creo que eso es parte importante de que los padres no pongamos cargas en los hijos, porque la vida de nuestros hijos no nos corresponde. Nos corresponde ser cuidadores, acompañantes, dar valores
¿sí? Guiar a los hijos, pero tenemos que entender que nuestro hijo que nuestros hijos no somos nosotros, que son seres complejos, independientes de nosotros, que claro, biológicamente, genéticamente tienen parecido a nosotros, van tomando cosas de nosotros, sobre todo cuando uno ya entra en edad, ¿no? Ya cuando somos más grandes, tenemos a nuestros propios hijos. Yo me he sorprendido ver que, digo, que creo que en esto me estoy pareciendo a mi padre. Lo que critiqué en su momento, ahora yo estoy asumiendo. Y creo que entonces, pero para terminar, aquí lo importante es que la experiencia de vida, el que yo haya sido adolescente y que ahora sí ya sea padre e incluso tenga mis propios hijos, no me es suficiente para criar un hijo, para entender la complejidad, ¿no?, de mis propios hijos ni de la adolescencia en el siglo XXI. Ok, muchas gracias, maestro. Bueno, ya para, bueno, ahora sí vamos a entrar, el tema es el enfoque holístico. Sí, ¿qué significa para ustedes enfoque holístico en los casos de cuando hay adolescentes que conflicto con la ley? Claro, el enfoque holístico puede ser sustituido también por el enfoque de sistemas complejos o de complejidad, que no es más que otra cosa, claro que no es algo sencillo, pero evitar tener solamente una perspectiva acerca del fenómeno de la adolescencia en conflicto con la ley, o en general de la adolescencia, o de cualquier otro sistema que tenga características de sistema complejo. Por ejemplo, como ejemplos, las sociedades. Un colmenar es un sistema complejo, un hormiguero es un sistema complejo, las redes neuronales del cerebro, el sistema planetario, los ecosistemas en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque son sistemas complejos, porque tienen ciertas características que desde la ciencia se han advertido y que lo compartimos, y que esas características o sus componentes, sus elementos se comparten por todo este tipo de sistemas complejos. La adolescencia es un momento, la adolescencia, los seres humanos, o el adolescente más bien, pues es un sistema complejo, ¿no? Es una persona en formación, ¿no?, en reorganización cerebral, pero la adolescencia vista desde entonces, o el adolescente visto desde una perspectiva holística, es que no podemos, como ya lo he comentado, comprender ni la adolescencia, ni su comportamiento en general, ni por qué terminó cometiendo una conducta delictiva cuando solamente tengo una visión legal. La visión legal no me sirve, de hecho, para poder entender al ser, porque el derecho no está construido, o el derecho, si no está construido, ni tiene un marco metodológico, ni un marco bibliográfico, ni una técnica para poder estudiar al ser. El derecho no estudia al ser. El derecho estudia el comportamiento humano en sociedad. Se ocupa más del deber ser, reglas, normas y de sus consecuencias, ¿no? Entonces, si yo intento como juez de adolescentes tener una explicación acerca de la adolescencia y su comportamiento propiamente delictivo, pues me voy a quedar corto. Voy a querer atender entonces a mi educación. Pero ¿qué sucede si mis padres fueron muy enérgicos conmigo? Yo, por ejemplo, fui criado muy fuerte en el deber ser. Y desde ahí, cuando no tenía un conocimiento interdisciplinario, pues era muy enérgico con los adolescentes. Era muy fuerte, ¿no?, muy determinante. Porque yo quería normarlos de alguna manera, inconscientemente quería normarlos desde mi experiencia de vida. O, por ejemplo, pensando que como yo fui un adolescente de tal o cuales características, entonces ellos también tenían que llevar a cabo ese tipo de adolescencia. Pero, entonces, lo que nos ofrece la visión holística, no homeostática, sino holística, es darle entrada a otras perspectivas desde la filosofía y la ciencia, ¿no?, que abonen al sistema estas visiones novedosas acerca de la mente del adolescente, de cómo evoluciona un cerebro adolescente, cómo se desarrolla, cómo adquiere la madurez, cómo un cerebro adolescente se puede modificar positivo o negativamente por el tipo de crianza, por la dinámica familiar, por el tipo de alimentación, si se atendieron adecuadamente sus enfermedades, si tiene algún trastorno mental y está bien diagnosticado o mal diagnosticado. Hay personas que terminan cometiendo conductas delictivas
aunque están conscientes de que están cometiendo una conducta delictiva, por ejemplo, de tipo sexual, ellos no sabían que tenían un tumor, ¿no?, en cierta región del cerebro que estaba modificando su personalidad. Una vez que les fue extirpado de manera definitiva y exitosa el tumor, modificaron su comportamiento. Ya no tenían esa intención de delinquir en ese tipo de conductas sexuales. Es increíble. Y esto abre la puerta a muchos cuestionamientos dentro de la neurociencia y el derecho penal de que si realmente somos libres o no somos libres al momento de cometer la conducta delictiva. Ya el derecho penal tiene sus propias complicaciones, tiene sus propias problemáticas, ¿no? El estudiar derecho penal no es algo tan sencillo. Y claro, por eso tenemos que tener una buena formación jurídica, como para que todavía traigamos a la neurociencia y complicamos más el tema, ¿no? Pero, ¿saben? Si algo he aprendido a través del estudio de los sistemas complejos, es que no existe una respuesta sencilla cuando hablamos del comportamiento humano. Porque si hay un sistema complejo hasta ahorita, siglo XXI, descubierto, ¿no?, a nivel universo, es el ser humano. ¿Por qué? Porque la Tierra no es consciente de que es Tierra, ni el Sol, ni el universo es consciente de sí mismo. Es más, nuestras neuronas no son conscientes, a pesar de que conforman o que forman parte de, o son las que en parte generan la conciencia que tenemos los seres humanos. La conciencia es una propiedad emergente de los seres humanos en la que los seres humanos no participamos para tener conciencia, porque cuando nacemos, pues somos inconscientes, ¿no? O sea, nadie dice, yo quiero tener conciencia cuando se es inconsciente, ¿no? Entonces, cuando le damos pauta a la interdisciplina en contextos de justicia, ya sea de juvenil o de adultos, nos damos cuenta que sabemos muy poquito del ser humano. ¿Qué preferimos? Pues como dije, Daniel Kahneman, que tiene un libro que se llama Pensar rápido, pensar lento, preferimos pensar rápido. Respuestas rápidas, aunque no funcione. Pensar lento requiere tiempo, requiere estudio, requiere investigación, requiere reconocer errores, requiere reconocer que esto no funciona. Bueno, pues vamos a volver a investigarlo, vamos a buscar otras líneas. Pareciera ser entonces que en los sistemas de justicia juvenil el lenguaje que se utiliza es un lenguaje rápido, pero es que es complejo, miren. Tenemos derecho, y es un derecho constitucional, y es algo que además es un lema de campaña, ¿no? Actualmente, no solamente de los políticos, sino también a nivel judicial, es un lema de campaña. Procesos rápidos. ¿Y eso garantiza justicia? ¿Eso garantiza restauración? No. No, porque científicamente está demostrado que no. Y prácticamente también está demostrado. Simplemente veamos los niveles de violencia que tenemos en nuestro país. Nuestras cárceles o los centros de internamiento, de reclusión en nuestro país, están a punto de cerrar porque no tienen gente. Es decir, o lo están convirtiendo en museos, ¿no? O en espacios abiertos a la cultura. No, están repletos. Están a más no poder, están abarrotados. ¿Por qué? Porque en el sistema de justicia juvenil, perdón, de adultos, lo único que se ve primordialmente es el delito. Al monstruo, al delincuente, ¿no?, al asesino, a ese diablo que hay que destruir y hay que eliminar y hay que mandarlo a cárcel, encerrarlo ahí por miles de años y perder la llave. Pero eso no soluciona nada. Si eso solucionara algo, entonces no tendríamos los problemas de justicia que tenemos en nuestros países. Y es que el tema, entonces, es que la respuesta no la tenemos únicamente los jueces, eso es lo que tenemos que reconocer. La respuesta no la tiene solamente el Poder Judicial. Cuando solamente al Poder Judicial se le quiere atribuir el que resuelva los problemas sociales, es como decirle al médico general o decirle al médico especialista, no sé, el dermatólogo, que resuelva problemas del corazón. O el que ve problemas, no sé, cardíacos, ¿no?, que resuelva problemas cerebrales. No se puede. Para resolver a veces problemas complejos de salud, ¿no?, médica, fisiológica,
pues se requiere un grupo de expertos, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay un paciente que va a entrar a quirófano y que tiene un tumor que ya le invadió varias regiones cerebrales? ¿Sabes qué? Llámate al neurólogo, llámate al mejor neurólogo que tengas, llámate al internista, llámate a este, llámate a aquel, o sea, llámate a varios. ¿Por qué? Porque él te va a decir que si afectas esta región, a lo mejor lo vas a dejar sin habla. Llámate al... Fíjense, actualmente los neurólogos, hay neurólogos en el país y en otros países, que cuando van a extirpar un tumor, también o tienen conocimientos en neurociencia o invitan a un neurocientífico. Porque tú le puedes modificar el comportamiento y la personalidad a una persona si tú afectas determinada región del cerebro. Entonces, imagínense, el comportamiento de los seres humanos no es cosa menor a un tumor que hay que extirpar del cerebro. Querer extirpar querer extirpar un tumor del cerebro, el neurocirujano, el neurólogo, perdón, el neurocirujano, sin entender las implicaciones prácticas, ¿no? Las implicaciones que tiene para el cuerpo, es como querer extirpar a la persona que cometió un delito sin tomar en cuenta las otras ramas de la ciencia. Y no sabes, si la intención es quitar el mal, tú no sabes qué te vas a gastar. Cada vez que tú te traes a una persona, la extirpas de la sociedad que cometió una conducta delictiva, es un tumor. Yo sé que eso es algo peyorativo, pero y que no podemos y es más, yo estoy en contra de llamar a una persona delincuente, ¿no? Es la persona y la conducta, ¿no?, que comete. Porque yo cuando además califico al asesino o al violador, ya lo estoy etiquetando. Y eso, lejos de ayudar, lo perjudico. No decimos el cancerígeno, ¿verdad? No definimos a la persona por su enfermedad. Entonces tampoco tenemos que definir a la persona por el tipo de conductas que lleva a cabo. Ok, entonces, cuando intentamos extirpar el tumor, ¿no? Que claro, eso sí es como el lenguaje más político, ¿no? Hay que extirpar, ¿no?, los tumores, ¿no?, que afectan a la sociedad. Sí, pero tú no sabes a qué te vas a arrastrar. Tú no sabes que esa persona que cometió quizá sí, el delito más grave, más cruel, y eso no lo justifica. Hay que tratarlo, entendiendo sus causas, pero tú no sabes qué estás dejando fuera, qué estás dañando cuando tú lo extirpas de la sociedad. Porque seguramente esa persona tiene familia y tiene hijos, o tiene muchos hijos. De alguna manera estamos afectando. Vivimos en sociedad. La sociedad es un sistema complejo. El mundo, déjenme decirlo desde un punto de vista romántico, el mundo no sería lo mismo sin ustedes. Voy a decir, bueno, si yo me muero a nadie le importa, es que no sabes. Quizá si tú tienes hijos y no hubieses nacido, no estuvieran tus hijos. Y tú no sabes si tus hijos o mis hijos en algún momento dado van a ser grandes ingenieros, científicos, van a descubrir una vacuna, van a generar un pensamiento revolucionario que va a cambiar a la humanidad para bien o para mal. Dentro del estudio de los temas complejos hay algo que se llama el efecto mariposa, ¿sí lo han escuchado? Sí, claro. Hay una película acerca de eso. Entonces, mientras no tengamos una visión más científica, ¿no?, de la conducta humana y solamente querramos solucionarlo con la parte legal y no veamos holísticamente ese problema del fenómeno del delito desde las otras ramas de la ciencia, entonces nuestras respuestas van a ser rápidas, pero muy seguramente inadecuadas. Van a ser respuestas ciegas, queriendo remediar rápido el conflicto, pero a largo plazo no vamos a traer en realidad ningún bienestar. Entonces, yo ya tiene tiempo que vengo con esta narrativa, ¿no?, con esta narrativa discursiva, de tratar de integrar, ¿no?, otras ramas del conocimiento en mi propia formación, ¿no? Y es todo un proceso paulatino, pero creo que entre más tomemos esta visión que tú me estás compartiendo, que también tú ya la ves así, ¿no? Por eso me lo estás preguntando. Yo digo, tú estás en adultos, pero seguramente tú también vas a decir, bueno, ya, ¿esto cómo lo puedo aplicar en el sistema de adultos? Y te vas a dar cuenta que no es nada sencillo, ¿no? Pero no porque no sea sencillo nos vamos a desistir fácilmente. Así es, maestro, como dice, pensar rápido, pensar detenidamente para dar una mejor solución a largo plazo, ¿no? Claro, sí. Muy bien, nos han comentado ahorita que sí existe obviamente, bueno, sí tiene que ver los factores externos, los factores internos muchas veces en el desarrollo
del adolescente. Pero por ejemplo en la serie se ve probablemente, no sé si decirlo así, que se ve muy crudo, se ve muy impactante, por ejemplo cuando detienen al adolescente, ¿verdad? Que llegan a su casa, lo sacan, está dormido, lo presentan, un fuerte interrogatorio, le toman fotografías desnudo, lo revisan, etcétera. Entonces la gente se queda con ese impacto que además parecería que es un proceso que se lleva pero en los adultos. En adolescentes es lo mismo, o sea, ya tropicalizándolo a México, ¿se puede detener un adolescente como se ve en la serie? No se puede. ¿Se violaron derechos humanos o procesales en esta detención si lo pasamos a que la serie le hubiera pasado a un mexicano aquí en este sistema penal? ¿Cómo es eso? Si nos puede explicar, por favor. Sí, bueno, sí, bueno, la serie muestra un tipo de detención que tiene evidentemente la lógica de meter al espectador en la serie. Son imágenes corridas, o sea, no son cambios digamos, de foco, y principalmente en la escena de la detención, ¿no? Cómo entran los policías, y la cámara va avanzando, ¿no? Hasta que sube a la casa, encuentra al niño, y de repente pues, el niño, ¿no? Le ocurre un accidente, y luego cómo lo toman, le den los derechos, lo bajan, se cae la hermana, o sea, toda esa parte tiene un propósito para meter al espectador al momento de la detención, ¿no? Entonces tiene tanto el efecto emocional, ¿no? Como también el efecto de ver cómo es una detención, cómo fue la detención en ese caso. En realidad, pues yo no sé cómo son las detenciones en el Reino Unido, ¿no? Ni tampoco podría decir cómo son todas las detenciones aquí en nuestro país y propiamente en la Ciudad de México, donde yo llevo a cabo mis funciones. Pero sí, sí se puede detener a un adolescente, tanto en flagrancia, como en caso urgente, como por una orden judicial, por una orden de aprehensión o de detención emitida por un juez. Cualquier adolescente, cualquier persona en el territorio mexicano, en nuestro país, puede ser detenida en términos constitucionales y legales cuando se está en una de las hipótesis de flagrancia. Propiamente, cuando se detiene a un adolescente en flagrancia, pero el adolescente, ya lo comentabas tú, se encuentra en el grupo etario 1, de 12 años cumplidos a menos de 12, sí va a ser detenido en flagrancia, sí va a ser llevado a la agencia del Ministerio Público. El Ministerio Público tiene hasta 36 horas para retener al adolescente en sus instalaciones, ¿no? Tenerlo ahí, para que determine si va a ponerlo a disposición del juez para la audiencia inicial o lo va a dejar en libertad. Cuando los adolescentes son del grupo etario 1, como la propia ley nacional establece que no puedes imponerle ningún tipo de medida cautelar restrictiva de la libertad o una sanción restrictiva de libertad, no importa el delito que haya cometido, el adolescente va a poder retirarse de la fiscalía bajo los cuidados de su familia, si la hubiera, porque no todos la tienen. Cuando no la tienen, la fiscalía siempre tiene que dar intervención a la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. La Procuraduría puede ejercer dos tipos de representación, en coadyuvancia o en ausencia de los padres, ¿sí? Entonces, en estos casos del grupo etario 1, como lo señalaba, no importa la conducta delictiva o el hecho delictivo por el cual ha sido detenido el adolescente, siempre va a poder retirarse en libertad y será, en su caso, que el Ministerio Público desee poner a disposición a la gente del autor del juez, el juez lo va a citar en su domicilio. Los casos de flagrancia para los grupos etarios 2 y 3, de igual manera, van a ser llevados a cabo ante el Ministerio Público, pero a partir de los 14 años cumplidos, como establece también la propia ley nacional, ya puede imponérsele la medida o alguna medida cautelar restrictiva de la libertad. ¿Cuál es la primera? Entonces, miren ustedes, ¿no? Aun cuando tenga 12 años el adolescente, sí puede ser restringido de su libertad por un policía. Pero uno de los principios que rigen el sistema es que la restricción a la libertad en el sistema de justicia juvenil debe ser de manera excepcional y por el menor tiempo y por el tiempo más breve posible, ¿sí?
Entonces, pero cuando ya tienen 14 años los adolescentes, el Ministerio Público puede optar en términos del artículo 140 del Código Nacional, 129 de la Ley Nacional, puede optar o por retenerlo en sus instalaciones o imponer algún otro tipo de medida de protección o dejarlo simplemente bajo los cuidados y vigilancia de su mamá. Puede incluso también concederle un acuerdo reparatorio, un criterio de oportunidad, ¿sí? O sea, tiene muchas opciones el Ministerio Público. Para esos efectos, el Ministerio Público no tiene que atender al acuerdo A009-2014 del Procurador, todavía dice del Procurador, ¿no? de General de Justicia del Distrito Federal. ¿Y qué tiene que verificar ahí? Tiene que verificar, evidentemente, como dice el 308 del Código Nacional, el plazo de la retención. Para adultos es hasta 48 horas y para adolescentes es hasta 36 horas. Y sí lo puedo ampliar hasta 48 horas cuando el Ministerio Público justifique el porqué de esa ampliación hasta 48 horas. Evidentemente que eso tiene que ver con actos de investigación, ¿no? Para poder establecer si existe un indicio razonable de que se cometió la conducta y que el adolescente lo cometió, para poder llegar con elementos a la audiencia inicial. En mi experiencia como juez de la Ciudad de México en esta materia, advierto que básicamente el Ministerio Público, cuando hablamos de hechos delictivos en los que dada la edad del adolescente y dado un listado de delitos que aparecen en la propia ley nacional por los que se puede restringir la libertad, el Ministerio Público opta por ponerlos a disposición restringidos de su libertad. Es decir, no toma en consideración en realidad el interés superior del adolescente. ¿Por qué? Porque yo cuando le pido en la audiencia de control al Ministerio Público información, bueno, el Ministerio Público me va a dar información respecto de la detención, ¿no? Si fue en flagrancia o no. Pero cuando yo le solicito, pero a ver, también dame información respecto de por qué lo retuviste. Básicamente lo retienen por la clasificación jurídica y por la naturaleza del hecho, ¿no? Si es violento el hecho. Bueno, pero tomaste en consideración el interés superior del adolescente, tomaste en cuenta el principio pedagógico, el principio restaurativo. Y yo me he dado cuenta que básicamente no se toma en consideración esa situación, ¿no? Es básicamente ver que no excedan las 66 horas y vámonos con el juez. Allá que el juez te resuelva tu situación jurídica. Lo que en mi experiencia desde mi experiencia advierto que lo que sigue imperando en nuestro país es un principio de desconfianza. Una vez que te agarra el sistema, ya no te quiere soltar. Una vez que te toma la policía, ya eres el responsable, ¿no? Violentando principios de presunción de inocencia, violentando dentro de ese principio el trato digno a los adolescentes, sabiendo que la forma en que las instituciones interactuamos con los adolescentes puede normar una narrativa en ellos y crear incluso una narrativa de que son delincuentes. Bueno, entonces, eso es por lo que hace a la flagrancia, ¿no? Y por lo que hace a la orden de aprehensión, en este caso de la serie no es una flagrancia, porque el delito no se comete al momento, bajo una de las hipótesis de la flagrancia, ¿no? Ni lo comete, ni es sorprendido al momento de estarlo cometiendo, ni es perseguido materialmente, ni tampoco es señalado por la víctima, ¿no? Que, de acuerdo al 146, flagrancia por señalamiento, sino que es detenido, se advierte que por una orden judicial. Hay un operativo y llegan. Creo que sí es, desde mi punto de vista, pues muy faramayor a la detención, ¿no? Quizá como para lograr un impacto visual en la audiencia. En nuestro país, no descarto que sí hay detenciones ilegales, incluso bajo la hipótesis de flagrancia, como también pueden haber malas prácticas aún bajo este esquema de orden de aprehensión. Sin embargo, como la restricción de la libertad ya está ordenada por el juez, en el caso de que se haya llevado a cabo una mala detención de esa persona justiciable, pues el juez más bien tiene que ver, no va a atender a si la detención fue ilegal, ¿no? Porque él ya había ordenado la detención fue legal, sino atenderá a los vicios propios de la detención, y eso le puede surgir, como se ve incluso en la serie,
policías estaban como un poco preocupados por la forma en la que llevaban a cabo la detención. Incluso los papás se quejan, es que no era necesario tanta agresión. Claro. Y eso creo que nos da también a ver un poco de que las policías, ni en Londres, ni en México, tienen una visión restaurativa del sistema. Los policías toman cursos de derechos humanos. Los policías, pensemos que toman cursos de justicia juvenil, pero toman cursos de justicia juvenil, otra vez el punto, desde el punto de vista, desde la perspectiva meramente legal, y no desde una perspectiva holística, sabiendo que la forma de actuar como ellos, que la forma de actuar de ellos, como elementos de la autoridad, como elementos captores, ¿no? Como primeros intervinientes, puede generar una perturbación negativa en el normal desarrollo del adolescente, desde un resentimiento. ¿Qué sucede en el caso de los adolescentes que son inocentes? Ya los estás incluso criminalizando. Hay casos documentados que adolescentes inocentes terminan confesando delitos que no cometieron. ¿Por qué? Porque esa etapa del desarrollo, ¿no?, adolescente es una etapa de mucha vulnerabilidad, ¿no? Entonces, sí, en nuestro país sí podemos detener también adolescentes por orden judicial, por determinados delitos, ya cuando digamos homicidio, ¿verdad? Privación de la libertad, secuestro, portación de armas de fuego reglamentarias, robos con violencia física, violencia sexual, entre otros, siempre y cuando el adolescente ya tenga 14 años cumplidos al momento del hecho, y el Ministerio Público en la audiencia nos demuestre que existe necesidad de la cautela. Porque no solamente porque el Ministerio Público me diga tiene 14 años o tenía 14 años cumplidos al momento del hecho y mire, es homicidio, oye, ¿y qué hiciste tú para reconducirlo a la audiencia a través de un citatorio? ¿Y qué creen? Aquí en el sistema, varios adolescentes que están siendo investigados por homicidio y que no hubo flagrancia, los citamos y comparecen, ¿no? A diferencia del sistema anterior, del sistema tutelar, a partir de 2008, cuando los jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México entramos en funciones, ¿no?, pues recibimos en internos preventivamente, no sé, más de 700 adolescentes internos. Ahorita, si ustedes piden un informe, sí, la gente lo puede hacer, vean cuánta gente interna está. ¿Por qué? Porque creemos en la justicia restaurativa. ¿Y existe el riesgo de que un adolescente se dé la fuga? Sí, pues siempre existe un riesgo. Siempre existe un riesgo de que aunque te tomen las medicinas, no te curen o vuelvas a recaer. ¿Cómo podría pensar un juez? O sea, los jueces no tenemos la certeza los jueces no tenemos certezas. Nos movemos en probabilidades. Y claro, esas probabilidades van a beneficiar o no al adolescente en la medida que tengamos el contexto biopsicosocial del adolescente. Si el Ministerio Público nada me dice, es que por el tipo de delito y por la edad, digo, pero yo no conozco al adolescente, quizá tuvo un mal día y ese día a lo mejor había sido víctima de muchas cosas en su vida, agresiones sexuales, bullying, cuestiones con su preferencia sexual, y estuvo soportando mucho tiempo y ese día pasó a la mosca y reventó. Pero en general el adolescente, ¿no?, siempre se había comportado dentro del orden jurídico, ¿no?, respetuoso, al contrario. Y claro, ese comportamiento no se va a justificar, pero si no lo entendemos desde su origen, lo que vamos a terminar haciendo es recriminalizando al adolescente, lejos de acompañarlo, entender las causas y darle una mejor respuesta al adolescente. El infierno del adolescente no es el cielo de las víctimas. Cuando queremos descargar la ira sobre un justiciable adolescente o adulto, eso es venganza y eso no puede ser restauración para las víctimas. Las víctimas no van a obtener justicia del sufrimiento del justiciable. Eso creo que de eso se tienen que ocupar los asesores jurídicos y por eso también tienen que estar especializados en este sistema. Okay. Bien. Muchas gracias, maestro. Bueno, es entender y comprender la actividad, bueno, la acción que hizo el adolescente que está en conflicto con la ley, pero también ya en el momento de que usted llega a una sentencia que ya declaró que existe el hecho, existe un delito y se acreditó la responsabilidad. Al momento de usted imponer la sanción, esa visión holística de que nos habla, ¿la vuelve a aplicar? Sí, también deben aplicarse, por supuesto, porque
Una cuestión diferente son los medios de prueba que se van a ofrecer, como decías, para la conducta delictiva, ¿no? Y la responsabilidad, el hecho y la responsabilidad. Y otra cosa es establecer el aspecto biopsicosocial del adolescente. ¿Quién es el adolescente? Con base en que yo como juez de adolescentes y de enjuiciamiento, ¿no? Ya como parte del tribunal de enjuiciamiento, podría establecer el tipo de sanción. ¿Lo dejo interno o lo dejo en libertad? ¿O qué tipo de medidas de tratamiento le voy a imponer? En libertad, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué esta pregunta que tú haces es de mucha importancia? Porque la gente tiene que saber que tanto los instrumentos internacionales como nuestra propia Constitución, ¿no? De los Estados Unidos mexicanos y muchas leyes de las que ya emanan, la propia ley nacional que regula el sistema de justicia juvenil, establecen que el internamiento es la excepción y la libertad es la regla. Esto causa a veces un poco de inconformidad, pero es porque vemos al delito y no a la persona. Cuando solamente vemos al delito y invisibilizamos al justiciable, claro, vamos a darle la pena máxima, la sanción máxima, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando en las audiencias de juicio tenemos expertos que nos dan cuenta acerca de la personalidad del adolescente? Hasta las víctimas cambian. Reitero, no los justificamos, no los mandamos a su casa con una palmadita en la espalda diciendo, pues eres una víctima, también eres una víctima, pues ya vete, ¿no? No funciona así el sistema porque ese no es un sistema restaurativo, ¿no? Hay de casos a casos, por supuesto. Incluso en el ámbito de las agresiones sexuales hay de agresiones sexuales a agresiones sexuales. Pero reitero, cuando únicamente vemos la agresión sexual, la conducta delictiva, bueno, claro, nos podemos escandalizar. Pero cuando el psiquiatra o el psiquiatra o el neurólogo o el adictólogo va a la audiencia y nos empieza a dar cuenta, nos empieza a proporcionar información acerca de la persona, de la persona adolescente, y medianamente nos metemos en su mundo, porque es muy complicado acceder a los aspectos biopsicosociales de los seres humanos, porque en realidad requieres buenos peritos, y no siempre los tenemos. Ya no es de desconfiar si es de la defensa o si es del Ministerio Público, es realmente saber si el perito es un buen perito, que no tiene una formación meramente formal, sino realmente es un buen científico, ¿no? Es un buen investigador de hechos, que necesitamos los jueces para resolver. Pero cuando logramos tener información, ¿no?, de mediana calidad, como les decía, las propias víctimas dicen, híjole, ¿sabes qué? Te perdono. En ciertos delitos, ¿no? Robos, por ejemplo, ¿no? Lesiones, ¿sabes? Pero hay víctimas de robo que a veces están mucho más... Las personas somos asombrosas, ¿no? Somos personas bien complejas. Puede haber una persona que por un robo no quiere perdonar al adolescente. Y sin embargo hay personas, víctimas indirectas, el esposo, el familiar de la persona que falleció, que es, wow, te perdono. O sea, los jueces no tenemos, o sea, no existe un prototipo de víctima, ni un prototipo de adolescente que comete conductas delictivas. Entonces, esta parte holística es muy importante porque atiende a esa justicia restaurativa. Entender el origen del problema para construir la mejor respuesta. Y el restaurar al adolescente también ayuda a restaurar a la víctima, porque entiende ya por qué pasó lo que pasó. Si creamos o si generamos esa comprensión, la víctima es más fácil que a través de la terapia salga adelante, porque ya no va a ver a un tipo horrible, a un monstruo, ¿no? Alguien que hay que tenerle miedo, sino va a ver a la persona que está detrás del delito. Ya no va a ver al delito, al delincuente, sino a la persona que también sufre. Entonces, claro, la víctima sufre, está sufriendo, pero existe una mayor probabilidad de que su sanación, ¿no?, su salud emocional, mental, tenga mejores resultados, ¿no? Por eso es muy importante esta parte. Sí, ahorita, maestro, antes de que se me vaya la idea,
Bueno, en la película, este niño con conflicto con la ley tiene intervención de 2 peritos en psicología, me parece, Sí. para antes de llegar a la sentencia, pues me imagino que el jurado o el juez en este caso, pues llega a una mejor determinación de imponer una sanción. Eso es por una parte. Y segundo, me estaba diciendo que hay que entenderlo, o sea, hay que entender por qué pasó para poder imponer una sanción, no hacerlo de manera rápida, sino de una manera concienzuda. Pero ve que se maneja la teoría de acto y no de autor, bueno, en adultos. Ah, claro, sí, sí. En adultos lo manejan así, o me presentan cartas de buena conducta, Claro, o el Ministerio Público me presenta antecedentes penales claro. para poder individualizar la culpabilidad. Entonces, no sé si desde ese punto me podría abonar un poquito, porque, Claro. para que el público quede un poquito, bueno, que es diferente entre adultos y adolescentes. Bueno, sí, la responsabilidad, pero sí es importante que tocar también lo que señalaste de si es responsabilidad de acto y de autor. Claro, nosotros no vamos a juzgar la personalidad del adolescente, no lo vamos a responsabilizar porque sea adolescente. Lo vamos a responsabilidad por si cometió o no cometió la conducta. Pero una vez establecida la responsabilidad, una vez acreditado el delito, es decir, la conducta que está descrita en el Código Penal como un delito, se advierte que no se justifica su comportamiento y que por tanto es culpable, ¿no? Porque tenía salud mental, porque tenía la capacidad de entender, de comprender, porque no había, porque él no actuó bajo una creencia que había una norma que justificaba su comportamiento y por tanto se le exigía un comportamiento distinto. Es decir, una vez entonces que ya pasamos por ese filtro estrictamente jurídico, ¿no? Ahora sí es donde entra la parte holística. ¿Qué sanción te pongo? ¿No? Entonces sí es importante que la gente pueda comprender esto, ¿no? Porque no vamos a sancionar al adolescente porque es un adolescente, no lo vamos a responsabilizar porque es adolescente, ¿no? Si no, pues todos los adolescentes pues ya serían delincuentes, ¿no? Pues obviamente que no, ya serían objeto de un reproche penal. Bueno, entonces esa es una parte. Y dices, ¿cuál es la diferencia entre adultos y adolescentes? Pero en el sentido que de la consecuencia jurídica o desde qué punto de vista, no me quedo claro. Bueno, ve que con personas de más de 18 años, al momento de individualizar la pena, le presentan antecedentes penales, en este caso el Ministerio Público. En adultos, ¿no? En adultos, ajá. O la defensa le presenta cartas de buena conducta. Claro. Para este momento de graduar la culpabilidad. Ah, ya, sí, sí. Ok. Entonces, en materia de adolescentes, ¿cuál sería la diferencia en esta visión holística? Claro, que por una parte los antecedentes no los tomamos en cuenta porque existe una prohibición legal que los antecedentes o los registros previos de los adolescentes no pueden ser tomados en su colación, no pueden ser tomados en su contra, ¿no? Entonces esos no los consideramos. Y tiene su lógica, como también tiene el porqué, en este caso, no recibimos cartas de recomendación. Porque, ¿qué es lo que van a ir a decir tus parientes? Pues no van a ir a decir cosas malas de ti. Imagina que si tú fueras el abogado de un adolescente y de repente te dice, no, pues es que él es muy desobediente, siempre le rezonga a sus papás, ¿tú vas a presentar esa carta? No la vas a presentar, te la vas a guardar, ¿no? Entonces, pues eso tiene una lógica de presentar las cartas de recomendación, ¿no? Van dirigidas siempre a favorecer. Pero además, ¿qué saben los vecinos o los familiares de quién es esa persona adolescente? Es que yo lo conozco porque es mi sobrino, pero ¿sabes cómo funciona su cerebro? ¿Sabes cómo se conformó su personalidad? ¿Sabes cómo afectó el medio ambiente? Seguramente si les preguntas algo te van a decir desde el sentido común, otra vez, desde la experiencia, desde el sesgo, desde el aprecio, desde el cariño. Pero esos dichos los podemos corroborar. Recordemos que todo lo que se diga en una audiencia de juicio, ya sea para establecer la responsabilidad o la sanción, no basta con presentar solamente testigos. Esos testigos sean la propia víctima, los familiares, testigos, tienen que ser corroborados con otro tipo de pruebas independientes, prueba documental o prueba material, ¿sí?
¿qué sucede si alguien se duele de ser víctima de un delito, por ejemplo, de agresión sexual? Pues en el dictamen, en la evaluación psicológica se advierte que no tiene un daño emocional, ¿no? O que no se encuentran indicios o indicadores de una afectación emocional como consecuencia de una agresión sexual. Más bien se encuentran indicadores de agresión, pero de violencia familiar. Que eso puede pasar, y en ocasiones por el cariño que tienen las víctimas a sus cuidadores, derivan la acusación a otra persona. ¿Para qué? Para llamar la atención y que alguien les haga caso, porque de otra forma no llamarían la atención. Entonces hay muchas posibilidades que implican que no bastan las cartas de recomendación. En todo caso hay que corroborar, ¿no? Y por eso hablábamos de la prueba pericial, ¿no? Por eso hablábamos de la prueba pericial, que pues tiende más a la corroboración desde un punto de vista pues científico, ¿no? Aunque tiene eso también sus implicaciones, ¿no? Entonces creo que por eso no la admitiríamos. Y además otra cosa que es muy importante, en el caso de los adolescentes, en caso de justicia juvenil, los aspectos biopsicosociales de los adolescentes, por ejemplo, no sé, tú me dirás más, porque yo hace mucho tiempo que salí del sistema de justicia de adultos, ¿no? Tiene más de casi 17 años, pero, y las cosas seguramente han cambiado casi desde entonces, pero, por ejemplo, lo menos que puedas hablar mal de que tiene adicciones, o lo menos que puedas hablar que tiene problemas de violencia. No, todos esos aspectos que puede, todo este perfil de personalidad que puede presentar en un momento el adolescente, sus aspectos biológicos, psicológicos y sociales, que estén generando, por ejemplo, un tema de adicciones, un tema de violencia, un tema de resistencia contra la autoridad, de desobediencia, tiene un porqué. Los conflictos penales no surgen de conflictos penales. Los conflictos penales surgen de conflictos sociales, de cosas que no son delictivas. Entonces, y por eso la ley dice que sus aspectos personales no los puedes tomar en su perjuicio. Si el adolescente tiene consumo de metanfetamina, que es una de las peores drogas, conjuntamente con el fentanilo, pues no por eso vas a aumentar la sanción. No, es que entre más haya cuestiones que generen niveles altos de vulneración o de vulnerabilidad de la persona adolescente, la respuesta no debe ser reactiva del Estado a través del sistema de justicia juvenil, sino tiene que ser con un enfoque restaurativo. No te voy a castigar, te voy a tratar, porque esos factores biopsicosociales son los que generaron la conducta delictiva. A ver, aquí hay lo que es difícil de comprender y fácil de decir. Los adolescentes no cometen conductas delictivas solamente porque quieren cometer conductas delictivas. Un adolescente de 2 a menos de 8 años está consciente, claro, mientras no tenga un trastorno mental, una afectación mental, ¿verdad? Que esté sano mentalmente. ¿Está consciente de que cometió una conducta delictiva? Por supuesto que está consciente, está totalmente consciente. De lo que no está consciente son de sus factores biopsicosociales que están generando ese tipo de comportamiento. Es como el tumor. ¿O quién de ustedes, o de las personas que nos están escuchando, sabe, por ejemplo, cuántas neuronas tiene en su cerebro? ¿Y cómo funcionan? ¿Funcionan de manera independiente o en redes? ¿Y qué sucede cuando se mueven las neuronas? Entonces, y todo eso tiene que ver con nuestra personalidad y con nuestra toma de decisiones. Ya no hablar de cómo funciona nuestra mente, ¿no? Hay miles y miles de personas en el mundo estudiando y tratando de entender qué es la mente y cómo emerge, por ejemplo, la conciencia en la persona humana. Entonces, sí, claro, son temas muy escabrosos, y creo que la ley hace muy bien en establecer que estos factores que el adolescente desconoce, o sea, a ver, tratemos de hacer un ejercicio y situarnos cuando éramos adolescentes. Nosotros hicimos un autoexamen y dijimos, no, es que el tipo de violencia me está generando ese tipo de personalidad. Bueno, a lo mejor hay quien dice, es que mi familia me está afectando, ¿verdad? Es que mi familia es así y me está generando problemas. Sí, de manera genérica, pero no sabemos dar una explicación más allá de esta experiencia de inconformidad, de malestar, y traducirlo en términos científicos, ¿verdad? Por supuesto que no. Entonces, por tanto, reitero, creo que es muy positivo que la ley
no tomen en perjuicio, sino en beneficio los factores que vulneran a los adolescentes. Y claro, reitero, no es que los justifiquemos, no, vamos a diseñar la mejor respuesta restaurativa, porque si incidimos en los factores que provocaron la conducta, muy probablemente tengamos buenos resultados para que ese adolescente no la vuelva a cometer. Entonces, no sé si respondí la pregunta. Sí, no, claro que sí, maestro. Bueno, pues muchas gracias, maestro. Por último, nada más, nos gustaría que le explicara a nuestro público quién es usted ya una vez fuera de la sala de juicio oral. ¿Qué le gusta hacer? ¿Qué hace en sus tiempos libres? Que lo conozcan un poco más. Bueno, pues evidentemente yo creo que como muchas personas me gusta disfrutar de la compañía de mi familia, me encanta estar en casa, ¿no? con mi familia, disfrutar de la compañía de mi pareja, de mis hijos, de nuestros hijos, cuando podemos, porque ella también pues tiene sus actividades laborales y también son muy demandantes. Pues nos gusta salir evidentemente pues con los abuelos, ¿no? Y disfrutar de un buen fin de semana, ¿no? Una carne asada, nos encanta hacer carne asada ahí en casa, la música, por supuesto, y me gusta hacer ejercicio, ¿no? También ahí tengo un lugar, digamos, ajustado, porque luego no le dan a uno mucha oportunidad, pero poner un pequeño gimnasio en casa, y luego sale un video, ¿no? Con 10 máquinas y todo eso, ¿no? Pero no es así, créanme que no es así. Pero sí he tratado de tener unas mancuernas, ¿no? Ahí algo básico, para, aunque no se parezca, tratar de hacer ejercicio, pues por salud mental, pues, porque además, bueno, tiene implicaciones muy buenas para el cerebro, para la circulación y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el deporte en mí, desde niño, pues fue inculcado por mis padres. Les comentaba, yo practiqué el karate, el canotaje y sobre todo el remo, ¿no? Tuve la oportunidad de competir. Tengo una mente, por tanto, muy competitiva, ¿no? Siempre estoy tratando de competir, más sobre todo conmigo mismo, ¿no? Y me encantan los libros, ¿no? Ya no tenemos espacio en casa, pero me considero un comprador compulsivo de libros. Preguntarán, ¿y los lees? Y diré en términos de Humberto Eco, no, porque los libros no leídos son los más interesantes, ¿no? Entonces, y como dijera Nassim Taleb, ¿no? Todos tenemos una antibiblioteca en casa, es decir, los libros que no hemos leído, pero que están ahí, que son importantes para nosotros, que sabemos que tienen temas interesantes, pero que a veces la vida y que a veces no nos dan el tiempo, ¿no? De meternos en esos libros. Tengo muchos amigos, muchos amigos, buenos amigos, no solamente los libros, que son muchas vidas contadas. Me gusta también leer otro tipo de cositas, ¿no? Me encanta sobre todo tener libros de la conciencia humana, o sea, ¿no? de la investigación. Me gusta, bueno, pues la verdad es que sí soy curioso, ¿no? Sí soy curioso, y me gusta mucho la academia, y por eso creo que es una de las razones por las que estoy aquí, que atendí la invitación de Roberto. Me gusta hablar un montón, como ya se dieron cuenta, y me gusta, entonces me gusta la academia, y no solamente participar digamos que como profesor, ¿no? Porque más que nada, porque siempre todos estamos aprendiendo, es muy interactivo, ¿no? Siempre el salón de clases o esos contextos. Me encanta ser alumno, ¿no? Y ahora, gracias a la virtualidad, podemos tener compañeros de todo el mundo, ¿no? Entonces, tengo dentro de mi formación académica estudios en otros países, y entonces tengo amigos o compañeros, como quieran llamarle, en varias partes del mundo, ¿no? Entonces es muy bonito, porque también la información fluye mucho más rápido, y creo que todo esto forma, y seguramente muchas cosas más, ¿no? Que ahorita mismo ni me acuerdo, que son importantes para mí, pero son parte de lo que yo soy, ¿no? Muy bien. Y muchas gracias por la atención. No, maestro, gracias a usted. Igual le reitero, fue un placer tenerlo aquí, y espero haber estado a su nivel, la verdad. Estar con una persona con usted, Gracias, claro que sí. le reiteramos los agradecimientos.
Y por favor síganlo en redes sociales, están apareciendo aquí en pantalla para que conozcan un poquito más al maestro Urrutia. Y pues muchas gracias por estar en el podcast Ejecutando el Juicio. Hasta luego, síguenos en redes sociales, saludos. Hasta luego.